Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando lo que Lucas nos dice acerca del llamado al discipulado. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Cuando uno ve estas invitaciones de Jesús, la verdad las cosas que son bonitas, agradables. Tú mencionabas en el día de ayer, cerrando, digamos, nuestra conversación, que dice que qué es lo que habrán visto ellos y que desearon ver los profetas. Bueno, los profetas lo que hicieron fue anunciar al Mesías, claro, y lo vivieron en sus vidas como que ya lo tenían, pero no lo vieron. Exactamente. Y esta gente ahora, nosotros ya lo encontramos como historia en realidad, pero estas personas que están aquí, los 70 que acabamos de mencionar, ellos estuvieron nada menos con el Mesías que fue anunciado. Claro. O sea, es un privilegio maravilloso. Incluso cuando Jesús entra al templo, Él cumplió una de las profecías también, de que ese templo, el anterior fue muy glorioso, majestuoso, el de Salomón. Después algunos cuando hicieron el templo nuevo, ¿te acuerdas? Lloraban porque no era semejante al otro, era lindo y hermoso, pero no era lo mismo. Pero la gloria de Dios estuvo en ese templo, ¿por qué? Porque estuvo nada menos que Jesús mismo en ese templo, o sea, fue mejor que el otro. Entonces son cosas que uno puede pensar, que la verdad las cosas que Cristo nos abrió un camino maravilloso. Ahora tenemos que reconocer que el discipulado tiene un costo y nosotros debemos estar dispuestos a pagar ese costo. Jesús pide a todos sus seguidores que se identifiquen con Él, que tomen su cruz y que sigan su conducción. Sin personas que caminen en las pisadas del Calvario, no hay discipulado cristiano, eso debemos tenerlo bien claro. Claro, tú recuerdas que en algún momento Jesús se encontró con un joven rico que vino, no sé si te acuerdas del incidente, sí, yo creo que es conocido, vino a Jesús y le dijo: Señor, mira, con un muy buen deseo, buena intención, quiero seguirte, yo he guardado todos los mandamientos, y Jesús le dice: mira, ten cuidado porque te falta uno. O sea, ese detalle, ese uno era todo en realidad. Bueno, la verdad es que él creía que había cumplido todo, pero él mismo hace la pregunta: ¿qué más me falta? O sea, claro, yo pienso que no, seguramente había escudriñado y se había dado cuenta de que él había cumplido con todo y que no le faltaba absolutamente nada. Entonces, ¿qué más me falta? Entonces aquí yo quisiera tomar el costo del discipulado, porque después de eso, en la conversación, usted puede revisar la Biblia, se va a encontrar que los discípulos le dicen: y nosotros que hemos dejado todo. Y uno se pregunta: ¿y qué todo dejaron? Si uno a veces tiene el concepto de que eran pobres, eran ignorantes, cuidado con eso, porque por lo menos, si tú ves el instante en que ellos dejaron sus redes, era el instante en que más habían pescado. Eran dueños de redes, tenían gente trabajando jornaleros, de barco. O sea, era una empresa, y por eso yo lo había dicho, que era más o menos de la clase media. Eran de pescadores, lógicamente, pero tenían recursos y eso lo dejaron todo. Y Jesús les responde que ellos van a recibir también una porción, digamos así, una recompensa por haber dejado todo. ¿Sabe? Interesante leer el texto que se encuentra en San Lucas capítulo 9, versos 23 al 25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? O sea que este es el costo del discipulado, es lo que nosotros vamos a perder, y tenemos que dejarnos perder, porque la ganancia es mucho más lo que ofrece Dios, pero hay un costo que es inmediato. Y este concepto primero que aparece aquí: venía en pos de mí, pero niéguese a sí mismo. O sea, yo no soy el que pienso ser, sino el que Dios quiere que sea, y me entrego a Él. No valgo nada, pero Dios me hace grande. Tome su cruz, ese problema que tú tienes, llévalo adelante. A Pablo Jesús le dijo: mira, no ores más porque no te voy a solucionar el problema. Y Pablo persistió y siguió, 3 veces dice que oró, y después nunca más, porque permaneció así. Pero ¿quién fue Pablo? Pablo, un evangelista extraordinario. Correcto, pero tenemos que reconocer que Pablo comprendió lo que sucedía. Pablo dice:
comprendió en ese momento, porque Pablo no se sabe cuál era el aguijón que él tenía en la carne. Se piensa que no volvió a ver muy bien después que perdió la vista. Entonces dice que él había pedido 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Y Pablo después entiende esto y dice, cuando yo soy débil, soy fuerte. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Cuando nosotros somos débiles tenemos la fortaleza de Dios. Entonces esa fortaleza es miles y millones de veces mayor que la que nosotros pudiésemos tener. Entonces dice, cuando yo soy débil, soy fuerte. Cuando nosotros creemos ser fuertes, eso es lo que acontece con una persona, por ejemplo, que depende del dinero, que tiene mucho dinero y depende del dinero solamente, y él no necesita de Dios porque tiene su dinero. Pero ¿qué sucede cuando se enferma? Con su dinero podría comprar un hospital, una clínica, en fin, los mejores servicios, pero no puede comprar la salud. Entonces, ahí está el problema. El Señor le hace ver aquí a Pablo, y Pablo entiende perfectamente esto. Y cuando el Señor dice, quien quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, Pablo también entendió esto. Y ahí en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la gran diferencia del discipulado. Por eso que el texto ahora uno lo entiende con mucha más razón, más claro, porque dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, mira qué contraste, ¿no? La salvará. Claro. O sea, la pierde o la salva. ¿En qué quedamos? Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando tú te entregas a Dios y pierdes todo, entonces estás salvo, entonces tienes todo. Porque en Cristo se encuentra un concepto diferente de lo que es la vida y lo que es y lo que son las posesiones. Recordemos, tenemos que tener cuidado con esto también, porque el enemigo siempre trata de llevarnos a extremos. Hay quienes pueden pensar en este momento que el Señor solamente le va a dar el reino de Dios a quienes no tienen absolutamente nada en este mundo. Por eso hacíamos énfasis en los discípulos, perdieron todo, pero ellos tenían mucho. Y sigo tomando a Pablo, que Pablo también dejó mucho. Incluso estoy pensando que algunos comentadores piensan que Pablo era casado, pero en algún momento dice, ¿por qué no se mantienen como yo? Ya, pero sabes, todavía, fíjate, me preocupa un poquito este concepto. ¿Por qué? Porque pudiera ser, imagínate que un pastor le diga a un discípulo, a alguien que está siguiendo en su iglesia, le diga, mira, tú tienes, para seguir al Señor, tú tienes que deshacerte de todo. Así que pasa tu auto a mi nombre, pasa tu casa a mi nombre, pasa todo a mi nombre, y así tú puedes tener acceso a la vida eterna. Bueno, tú ves que Cristo dice no tenía dónde reclinar su cabeza, significa que nunca pidió los bienes para vivir, así que el maestro no puede hacer eso, siguiendo el concepto del maestro. En todo caso, el costo del discipulado es alto, que tiene que pagarse porque el enemigo también nos va a cobrar el hecho de ser discípulo de Jesús. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Eso lo dice Mateo. Y esto está hablando de que nada debe interponerse entre él y el discípulo. Y Lucas afirma algo muy parecido, ¿no es cierto? Marco también lo dice, 8:34. Bueno, amables oyentes, agradecemos porque está con nosotros en este día. Los invitamos para mañana. Bendiciones. ¿Qué le ha costado seguir a Cristo? Piense en las implicaciones que tiene su respuesta. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.